buenos días DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y a quienes hoy nos ven por Metcon Go a partir de las 8:15 de la mañana, también en RPC Televisión, Canal 4, señal de televisión abierta, mientras termina el partido entre Emiratos Árabes Unidos y Tahití del Mundial de Fútbol Playa. Bienvenido a Tenógenes. Hoy es buenos días, jueves 19 de agosto del año 2021, es el 231º día del año. Faltan 134 para terminar este año, que el año va a balazo. Pero volando el año. Así es. Y hoy, en las efemérides, tenemos varias celebraciones. Hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, algo que está muy en boga por estos días con las tragedias, con los golpes de Estado, con los refugiados, con las migraciones producidas por situaciones de conflictos internos en diferentes países. Así que hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Pero también hoy es el Día Mundial de la Fotografía. Así que un saludo a todos los que se dedican a ese tema de ser reporteros gráficos y fotógrafos. Y también hoy es el Día Mundial del Orangután. al que se sienta aludido, que le caiga el guante. En otra época se prestaba cuando había ejército, ¿no? Oye, Tenógenes, ¿por qué será? Hay que comentar varias cosas conocidas ayer. Uh-huh. Una de ellas, pues sí, el presidente otra vez de incógnito. De incógnito. Pues disque incógnito en el aeropuerto de Tocumen, porque cualquiera que conoce al presidente Cortizo sabe que ese es el presidente Cortizo. Pero bueno, Pero llegó de incógnito. De incógnito, sin escolta, etcétera. Solamente una persona que tomaba la filmación, me imagino que con un celular. Yo no sé, a mí me da un mixed feeling, porque hay quienes critican eso, dicen que es un show barato, dicen que un presidente no debe estar en eso. Arnulfo Arias solía hacer eso, se presentaba de improviso, según documenta la historia, en diferentes entidades cuando era presidente. En el 68 no tuvo tiempo de hacer eso porque nada más duró 11 días, pero en los otros periodos que tuvo, se presentaba de imprevistamente a las instituciones. Para ver cómo funcionaban. Eso per se no es criticable. Lo que a mí me parece criticable es el show, porque evidentemente en Tocumen hay muchas quejas sobre el trato a las personas que llegan a migración, sobre el estado de los baños, sobre áreas que no tienen aire acondicionado, etcétera. Entonces, en el video que se difundió, el presidente parece sí señalar el tema de las baldosas rotas, pero en lo otro dice que todo está mejorando el servicio. Entonces parece más publicidad de gobierno que una inspección realmente hecha de incógnito para determinar si hay problemas o no. Entonces, eso es una estrategia de marketing muy válida, sí. Pero yo creo que mal ejecutada. Sí. Ahora, el presidente, si vas a utilizar el recurso, ¿debiste ir al aeropuerto? Porque mucha gente aquí le recomendó, ¿por qué no se va al seguro? ¿Por qué no agarra su auto y recorre la vía Ricardo J. Alfaro y cuando cae en el primer hueco llame al ministro de Obras Públicas para que la repare? O mejor dicho, bueno, ¿por qué no se va para el interior, pues? Lo que pasa es que el presidente agarra para el otro lado y la carretera está buena. Para allá, para Escobal, para Colón. La carretera está en excelente estado. Claro, pero si se va con el puente sobre el canal. Wow. Pero donde agarra para el otro lado... Si se va por la vía de Gamboa... esa no la agarra, porque la agarra a la autopista. Pero si lo hace de incógnito y agarra por la vía forestal, se va a dar cuenta de los huecos. Entonces, al presidente le recomendaron quizás unos mejores lugares para ir y para poner orden, porque él no está hecho de leche condensada, eso lo dijo el presidente, para que ponga orden de lo que está pasando en las calles, para que ponga orden de lo que está pasando en el seguro, para que ponga orden de lo que está pasando en el MINSA. Después de la denuncia de esta mañana, él debiese hacer un incógnito en el MINSA. ¿Tuviste eso, Guido, lo que está pasando en el MINSA? Después de la denuncia que presentó ayer Mauricio Valenzuela en Foco, con relación a la figura de Ana Lorena Chevalier, jefa de Salud Pública del Ministerio de Salud y subordinada del doctor Israel Cedeño, entramos a ver la constitución social de la empresa.
llamada a hacer los hisopados en las islas. Y resulta que como director suscriptor no solamente estaba Ana Lorena Chan Chevalier, estaba Leonardo Humberto Labrador Chávez, nombre completo del señor Leonardo Labrador que vemos todas las tardes en las conferencias del MINSA como jefe de epidemiología y subordinado del ministro de Salud. Él es suscriptor de la empresa que está haciendo o que estaba haciendo los hisopados para las islas. Imagínate eso. Justo ayer, Atenógenes, tocábamos el tema del conflicto. Dime que el presidente no debió ir de incógnito al MINSA también. Claro. Ayer tocamos el tema del conflicto de intereses, que es algo que parece no entenderse, no terminar de entenderse. Es decir, ¿cómo es posible que el MINSA, entiendo que es la Dirección de Salud Pública, establece la obligatoriedad, en vista de que hicieron un barrido en las islas, incluida Taboga, y las otras islas, San Miguel, etcétera, donde hay población, exige entonces que las personas tengan que hacerse un hisopado y presentar la prueba negativa del COVID-19, producto de ese hisopado, para poder llegar a esas islas, incluyendo niños. Y por ese hisopado entonces se instala una empresa en Amador, en el caso de los barcos que salen, o de las naves o de las motonaves que salen hacia la isla de Taboga, a cobrar $25 por cada hisopado. Y resulta ser que esa empresa está constituida desde diciembre del 2020 por personas que son directivos del MINSA. Eso no tiene presentación. Mira, ahí hay un evidente conflicto de interés. No, se entiende y un que evidente muchos médicos intento de tratar de aprovechar la situación de pandemia para hacer un negocio de directivos del MINSA. Guido, se entiende que muchos médicos tengan sociedades anónimas, sociedades eso es legítimo y perfectamente legal. Sí, pero si legal. tú eres un funcionario con mando y jurisdicción en una institución pública, porque tú no eres cualquier médico, tú eres el jefe de epidemiología, apareces todos los días informando acerca de la situación actual del país con relación al COVID. Y tu esposa es la jefa de salud pública del MINSA, porque es la tercera confirmación que tengo que son esposos. El señor Leonardo Labrador y la señora Ana Lorena Chan Chevalier. No es posible que los dos que tienen rango y mando y jurisdicción en el Ministerio de Salud aparezcan en la empresa que está haciendo hisopados en el Ministerio de Salud. Cámbiame eso, o sea, explícame eso y vamos a seguir hablando del tema después de la pausa para conectarnos ahora con RPC Televisión en unos minutos. Y seguimos aquí en Cuarto Poder. Seguimos aquí en Cuarto Poder y hablábamos acerca, Guido, del tema del conflicto de interés en el gobierno. Ya tenemos contacto con Flor, ya se conectó Flor. Y ya estamos también en RPC Televisión, ya que estaba en la sede de futsal ahora mismo, pero ya acabo de terminar el juego, así que entramos también en RPC Televisión y en Telemetro Radio. Hablamos del conflicto de interés, Guido. Evidente conflicto de interés. Evidente conflicto de interés. La respuesta del doctor Israel Cedeño, director metropolitano de salud de la región metropolitana, fue que iban a hacer una investigación. Ya la investigación aparentemente ha confirmado lo que fue denunciado por el medio nativo digital Foco. Entonces ahora lo que toca es tomar las medidas del caso. Escuché esta mañana que ya no se están haciendo los hisopados en Taboga. Sí, ya lo dijo el doctor Israel Cedeño. Así es. Ya no se están haciendo los hisopados en puertos, sino que se le exige a la gente que presente un hisopado que puede ser obtenido en un lugar de estos donde se hacen los hisopados gratis, por cuenta del MINSA. Así es. Pero se hizo. Pero eso no significa que no se haya cometido la imprudencia y eso representa una carga adicional, un costo político adicional a la gestión del MINSA. Innecesariamente. Oye, también que se está haciendo el tema de la vacunación, que ya estamos liderizando la lista de países que tienen más inmunizados con las vacunas anti-COVID en Latinoamérica, liderizando por cada 100 habitantes. Panamá es el país número 1 en vacunación. También que se está haciendo eso para venir a opacar, empañar esa gestión del MINSA y del
y del programa ampliado de inmunización particularmente con cosas como esta. No, eso no es donde la gente como que parece sí. que no tiene lógica, no aplica la lógica crítica. Claro, y pierde credibilidad el Ministerio de Salud en medio de todo este proceso. Por un lado, pues sí están haciéndolo muy bien, pero por el otro hay deficiencias. Y esta, ya le digo, una de las muchas que pudiesen aparecer. O sea, imagínate que la persona o el equipo que da permiso a las empresas para hacer los hisopados es la Dirección Nacional de Salud. Y la actual suscriptora residente, la presidenta suscriptora, directora de la empresa, Ana Lorena Chancha Valier, es la jefa de salud pública. Ella es la subalterna de la directora nacional de salud. Entonces, se convierte en juez y parte, pues. Ella decide o ella es parte de la decisión, o por lo menos, si no es parte de la decisión, Guido, ella le toca supervisar a las empresas que hacen los hisopados. Sí, pero es que además Atenógenes, si tú eres directivo, si tú eres del equipo de dirección de un ministerio, no puede ser que una orden de ese ministerio para determinada acción, como fue la de los hisopados, porque eso fue una orden de la Dirección General de Salud, del MINSA, participe, ni siquiera como si fuera una licitación. Evidentemente no puede participar, hay un conflicto de intereses, pero menos por una adjudicación directa. Hombre, por Dios, eso se cae de su peso. Eso no hay ni que explicarlo. Pero bueno, parece ser que hay funcionarios que han esgrimido la práctica aquella que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y eso no, en la administración pública eso no es aceptable. ¿Será así de sencillo? ¿Será eso? O sea, ¿será de esa forma increíble? Bueno, si quisiéramos hacer como hacen algunos que dicen que piensa mal y acertarás, sí, pues uno podría sacar en conclusión que aquí hay más gente participando en ese intento de negociado, ¿no? Pero digamos que no, digamos que pensemos bien y que fue un desliz en particular de estos dos funcionarios. Por eso es que le estaban pidiendo al presidente Cortizo que vaya de incógnito a el Ministerio de Salud a ver si encuentra alguna otra revelación importante en medio de las investigaciones que pueda realizar como presidente de la República en funciones. Oye. Así que, bueno, una raya más para el tigre. ¿En qué quedará esta investigación? No. Mucha gente duda acerca de si... Imagínate, no quedó en nada en la investigación de las vacunas clandestinas. Si no ha quedado en nada la investigación en las fiestas populares, si no ha quedado en nada... O sea, realmente, ¿qué investigación que realiza el MINSA ha quedado en algo, Guido? ¿Tú recuerdas alguna? Yo no recuerdo ninguna. En medio de la pandemia, claro está, cuando tanta gente ha resultado afectada. Sí, de seguro hay un montón de gente sancionada, pero los sancionados creo que no responden a los casos de alto perfil. ¿Cuánto quieres perder? ¿Qué es así? Esa es la realidad. Sí. Esa Oye, es la realidad. La otra, cambiando de tema, el equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli parece que no tiene límites. Ahora están esgrimiendo, y esto me extraña mucho que sea el doctor Carlos Carrillo el que está esgrimiendo esta argumentación en una demanda ante la Corte, que se viola la Constitución procesando al presidente por delitos distintos a los que establece el artículo 191. Sí, o sea, ¿en qué cabeza puede caber que el presidente puede cometer homicidio, puede cometer estupro, puede cometer violación, o sea, tiene inmunidad según ese criterio para cometer todos los delitos menos los 3 del artículo 191? Oiga, colega Carrillo, con mucho respeto, ese artículo se refiere evidentemente a los juicios políticos en la Asamblea Nacional, al presidente de la República. Solamente es responsable por esos tres delitos. Entonces, porque si no, de lo contrario sería pretender que el presidente es absolutamente impune. Pero ¿no? Vuelven con la idea de revivir decisiones pasadas, porque esta ya es otra decisión que se tomó. Sí, ya también. La Corte el además, 4 de julio. Eso debía ser rechazado de plano. Y lo lamentable y curioso. Es la segunda vez que pasa, Guido, te lo dije el otro día. Es la segunda vez que tratan de revivir algo. ¿Y quién es el ponente en este caso? Hernández León, ¿no? Oh. Al amigo Hernández León, ojo con Hernández León. Porque la gente está atenta a todas estas decisiones. Exacto. La Corte, cuando ya ha decidido algo,
Dice la propia Constitución que las decisiones son definitivas y obligatorias. Definitivas es que no se puede volver a revisar sobre un tema ya decidido. No existe la inmunidad para el presidente. Entonces, el principio de inmunidad desapareció hace mucho tiempo de nuestra Constitución. O sea, ¿por qué insistir en el tema de la inmunidad? ¿Cómo que el presidente no es responsable de lo actos que realiza? Nada más por los 3 delitos del artículo 191. Es decir, puede matar a la esposa del presidente, cualquiera que sea presidente de la República, y no le pasa nada, según esa peregrina hipótesis. Porque eso no está, ni siquiera lo elevo a categoría de teoría. Ya te digo, más allá, los abogados pueden presentar los recursos que les dé la gana, la mayoría, presenta todo el recurso que quiera, o sea, puede traer la tesis que tú quieras, tú la llevas y la sometes, sobre todo en casos de demandas de inconstitucionalidad, al Pleno de la Corte al Pleno de la Corte, que tiene que tomar la decisión en esa materia. Y se está volviendo un deporte. Yo te digo, es la segunda vez que se está viendo este tema de revivir temas pasados. Mira lo que está pasando con el señor Sedalice, ahora el señor Hernández León, y de repente se convierten en los fieles de la balanza. ¿Por qué le digo el caso de Hernández León como ponente en este caso y fiel de la balanza? Porque ahí apareció en la lista del mismo Pacto de Estado por la Justicia para ser reelecto como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces... Sí. O sea, eso es demasiado obvio. Hay que estar atentos a lo que pase demasiado en obvio. este caso. Porque ya, mira, llevan los abogados intentando, y gracias a un buen criterio jurídico del tribunal actual de juicio, ha rechazado todas esas pretensiones. Que se revise la validez de las pruebas que fueron aportadas y validadas en su momento en la etapa procesal respectiva. El tribunal le ha rechazado cada vez que presentan eso. Y se lo va a seguir rechazando. Pero entonces ahora, como ya están viendo el panorama que se avecina en el tribunal de juicio, entonces están intentando cosas tan exóticas como esta, pretender que el presidente puede cometer todos los delitos menos los 3 del artículo 191. Increíble. No, hombre, increíble. Dios. Increíble. Solo en Panamá, donde puede pasar cualquier cosa, Guido. Sí. Por eso mi duda, yo insisto, hay mucha confianza en el manejo que le están dando las juezas al caso, cómo avanza, pero el señor Martinelli es demasiado recursivo. O sea, ha demostrado que es recursivo, ha demostrado que va a utilizar todas las herramientas a su mano y que estén fuera de su mano para poder ganar este proceso. Hay que tener cuidado. Sí, no, pues ese es su derecho, pero es que, como bien anotaste, ese es su derecho y el derecho de los abogados. El problema es que la Administración de Justicia tiene que hacerse respetar. Exactamente, es lo que necesitamos. Y entonces no se puede estar pretendiendo recursos que no son presentables, que deben ser rechazados de plano. Deben ser rechazados de plano porque no son admisibles. Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia son definitivas y obligatorias. Punto. ¿Qué debió hacer la Corte? Lo único que cabe, o sea, lo único que cabe ante una decisión de la Corte es un recurso de revisión. Es lo único que cabe, no cabe nada más. O sea, en todo caso... No se puede demandar una decisión de la Corte. En todo caso, el licenciado Carrillo debió presentar un recurso de revisión, en todo caso. Y el recurso de revisión tiene sus bemoles. Tiene que ser porque aparecieron nuevos elementos, porque evidentemente la decisión estuvo contra derecho, etcétera. Pero no es revisar por revisar tampoco. Ahora, pero la Corte lo admite y la Corte ahora debe fallar en el fondo, ¿no? Bueno, se supone que eso debería ser así, pero es que eso es un recurso inadmisible. Como está analizándose el fondo del fallo de todavía la discusión de la imputación del señor Ricardo Martinelli. O sea, ya te digo, la Corte tiene 2 en este momento. Revisiones del caso Martinelli. Por increíble que parezca, es real. Está pasando. Bueno. Y las figuras claves ahora mismo, Sedalice por un lado y el señor de León por el otro. Oye, en otro tema que tiene tangencialmente relación, pero no directamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una decisión histórica, conceptuó que la reelección indefinida no es un derecho humano, porque la Corte Suprema de Bolivia, o la Corte Constitucional de Bolivia, había decidido hace unos meses que el derecho a reelección indefinido es un derecho humano. Pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante una consulta hecha ante ese organismo multinacional, multilateral, decidió que no es un derecho humano. Y lo más interesante es
la opinión de la Corte, que dice que en este sentido existen límites a lo susceptible de ser decidido por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un control de convencionalidad, que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial. Es que para aquellos que creen que los derechos humanos están sometidos a la susceptibilidad de ser evaluados por las mayorías, que decidan las mayorías si sí o si no tal cuestión. No. Los derechos humanos son absolutos también. Es que imagínate, si vamos a eso, en función de los derechos humanos y las necesidades de las personas, o sea, la mayoría entonces decide si se establece en Panamá la pena de muerte o no. La mayoría entonces decide acerca de la manera y el trato que le podemos dar a los privados de libertad en las cárceles. O sea, si así fuera, ya tú te imaginas cuál puede ser la respuesta de la mayoría. Claro. Pero además, lo interesante de esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que esa decisión y esa referencia a los cargos de elección popular también son aplicables a alcaldes, representantes, diputados, etcétera. Cualquier cargo de elección popular. Y dice la Corte que deben ponerse límites a la posibilidad de reelección indefinida. Es decir, en Panamá estamos en mora de acatar esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque aquí, el único que no puede reelegirse inmediatamente es el presidente. De resto, todos gozan de la posibilidad de reelegirse indefinidamente. Y eso, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un obstáculo a la democracia, al desarrollo de la democracia. Claro, entonces, en función del derecho humano del gobernante y creer que la reelección indefinida es su derecho, ¿qué pasa con el derecho de los que tienen que aguantarse al gobernante? Porque la mayoría dijo entonces que debe ser indefinido el gobernante en el poder. Cuidado con eso. Y bueno, hasta ahora creo que esa petición específicamente giraba en torno a Honduras, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, me parece, ¿no? Correcto, sí. Esos son los 4 países que no tienen límites a la reelección presidencial, ¿no? Pero ya digo, esa decisión no solamente es para los presidentes. Y en camino del Salvador. Bueno. Y en camino del Salvador, porque eso de que viene. No por ahora lo que ha pretendido hacer el señor Bukele, Nayib Bukele, es extender su mandato 1 año más. Pero nadie se sorprenda si trata, con la mayoría que tiene en la Asamblea, de cambiar la Constitución para permitir la reelección indefinida. Eso es así. Y eso está en el tintero. Increíble. Pero bueno, así están las cosas en Panamá en este momento, Ley. También la ley electoral que comenzó a discutirse en la Asamblea. Vimos al expresidente Martinelli reunido también con el presidente de la Asamblea. Sí. Se difundió el video donde él salía de la oficina del presidente de la Asamblea y después estuvo ahí en el auditorio en donde se dio inicio a las discusiones de las reformas al Código Electoral, a las leyes electorales de la República. Ojalá, como dijimos el otro día acá conversando con Ricardo Lombana, los diputados no vayan a meter los goles que acostumbran de un tiempo para acá, porque antes del 2009 en la Asamblea prácticamente se aprobaba sin modificaciones lo que decidía la Comisión Nacional de Reformas Electorales y presentaba ante la Asamblea. Desde el 2009 para acá se decidió cambiarlo al antojo de la mayoría legislativa del momento. Y eso es una calamidad, porque por eso es que estamos como estamos, por eso es que nuestro sistema electoral tiene las taras que tiene, sobre todo en las elecciones a nivel de diputados, ¿no? Porque quienes legislan son juez y parte, y entonces acomodan a sus intereses particulares, específicamente al de la reelección, una serie de normas del Código Electoral. Así que ojalá los límites que están contenidos en esa propuesta de reformas emanada de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde están representados los partidos políticos, pero también la sociedad civil y los independientes, ahora sean mejoradas.
Porque si los cambios son para mejorarlas, bienvenidos sean. Pero si son para tratar de echar para atrás los avances que se han logrado en esas discusiones. Ahora bien, la posición del Tribunal Electoral acá, porque el Tribunal Electoral siempre organiza y bueno, ellos presentan sus ideas, pero ojo, el Tribunal Electoral es parte de la discusión. Ellos no pueden excluirse en esta discusión. Sí, el Tribunal Electoral es parte de la discusión. De hecho, ellos son los que presentan entonces el paquete de reformas. Porque el con Tribunal su iniciativa Electoral legislativa en materia electoral. Si el Tribunal Electoral considera que es lo mejor para el desarrollo de la democracia, el Tribunal Electoral tiene que salir a defender su posición. Sí. O sea, ante la posición que puedan tener los partidos políticos, conseguir las alianzas que necesitan, porque ellos son parte de la discusión. Esto no es tan sencillo como yo tiro esa bomba y me alejo. No. Yo creo que eso debe cambiar. O sea, el Tribunal Electoral, si considera que lo que está sustentado y lo que se está sustentando en ese documento es importante para la democracia, debe salir a defenderlo. Sí, no, ellos de hecho, esa es su posición. De hecho, ellos acompañan esa discusión. Ayer estaba el magistrado presidente. No, pero te lo digo en función inclusive de los medios de comunicación. El Tribunal Electoral guarda absoluto silencio en los temas de ley electoral. Ah, no, porque ese es un tema de los partidos. No, señor, esto no es un tema de los partidos. No. Este es un tema del Tribunal Electoral. Ni de los diputados. Ni de los diputados. Cuando usted presenta, haciendo uso de su iniciativa legislativa, que está elevada a categoría constitucional, claro, un paquete de reformas que ha sido previamente discutido en una mesa, ¿verdad? En una Comisión Nacional de Reformas Electorales, que usted organiza y coordina, y que es participativa, y hay que reconocerlo, y cada vez es más participativa. Usted tiene el deber institucional de defender ese paquete de reformas y evitar que se trastoque los avances positivos que, como dice el tribunal, se discuten cuando el ambiente electoral está en frío, porque discutirlos en caliente tendría malos resultados, y aprovechar que todavía faltan 3 años para las elecciones, para que se hagan las modificaciones necesarias para ir perfeccionando nuestro sistema electoral. Entonces, de eso se trata. Entonces, tienen que defender esa propuesta. Ahora, que la defensa, dirá alguno, pero es que la defensa ante una aplanadora legislativa que se ponga de acuerdo para defender su status quo es una ilusión. Bueno, pero queda el registro histórico de la defensa. Exactamente. ¿No? ¿Para qué entonces se presenta para eso entonces no presenta ninguna reforma electoral después? O sea, para eso no presente las reformas. Simple y sencillo. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder, Guido, y está el tema ahora del regreso a clases. Sí. ¿Viste? ¿De qué forma entonces? Y yo quedé con mi duda esta mañana cuando hablaba con el viceministro de Educación sobre por qué ahora hay un recorderis a los docentes para regresar a clases. Yo pensaba que había regresado a clases hace rato, porque una cosa son los estudiantes, otra cosa son los docentes. Y esto se presta a confusión y a juega vivo de parte de los propios docentes, porque yo no entiendo cómo... Es más, hasta le pregunté, bueno, ¿y va a haber sanciones para los que no regresan? Y dice que no. O sea, ¿cómo es esto entonces? Yo decido cuándo regreso a las aulas, cuando ya había un decreto que había anunciado el regreso de los docentes y los administrativos a las aulas. Claro, por el otro lado está, bueno, ¿y están las escuelas en condición para recibir a estos estudiantes? O sea, muchas preguntas ahí en el medio. Sí, sin duda. El anuncio que hizo ayer la ministra de Educación, Maruja Gorday, pues fue recibido con beneplácito por los padres de familia, por la mayoría de los padres de familia, por supuesto por los estudiantes atenógenes. Los estudiantes están con ganas de volver a clases. Es que eso es parte del desarrollo normal de un estudiante, tener contacto, interacción en clase, más allá de una plataforma virtual, poder practicar deporte, interrelacionarse socialmente con las medidas de bioseguridad establecidas, porque es que además ya los científicos a nivel mundial nos han dicho que vamos a tener que vivir con el coronavirus, que va a pasar de ser una pandemia a ser un virus endémico, es decir, como la influenza, que todos los años hay que vacunarse contra la influenza, porque además las vacunas varían, porque las cepas también son de diferente tipo. Es decir, el coronavirus va a ser lo mismo. Entonces, no se puede mantener a los estudiantes solo en modalidad virtual. Y eso, aquellos que tienen posibilidad de tener acceso a Internet. Yo recuerdo, porque me quedó grabada la imagen de niños en el Parque Nacional Chagres, al borde de una carretera,
tratando de obtener señal en un celular para tener acceso a clases. O sea, eso no puede seguir sucediendo. Entonces los docentes que han estado con el discurso de que no regresan, primero que porque no estaban vacunados, luego que no querían que se les vacunara con AstraZeneca. Ahora que ya están vacunados con la vacuna de Pfizer, con las 2 dosis, entonces ahora van a salir quién sabe con qué as bajo la manga para no regresar. Pues hay que tomar las medidas de bioseguridad. Ya el Meduca ha indicado que el distanciamiento y el MINSA también, en vez de 2 metros, va a ser de 1 metro para facilitar la vuelta a clase, el uso de mascarilla obligatoria, el lavado de manos, el gel alcoholado, etcétera. Y ha tenido el tiempo suficiente el Meduca para adecuar las escuelas. Ciertamente las escuelas que se usaron para el proceso de vacunación, por lo menos esas, yo vi que estaban adecuadas y se podía dar clase ahí adecuadamente. O sea, tenían sus instalaciones en buen funcionamiento, la electricidad, el aire acondicionado, las que tienen salones con aire acondicionado, los abanicos, las que tienen salones con abanicos. Es decir, eso depende también mucho del liderazgo de la dirección de cada plantel, hay que decirlo con claridad. Pero los gremios educativos, desafortunadamente, en vez de facilitar ese proceso de retorno, parece que estuvieran obstaculizando. Sí, exactamente. ¿No? Y eso realmente, oiga, señores, ¿dónde queda la vocación docente? La cifra confirmada de docentes vacunados es 80%. Sí. O sea, 80% de los docentes ya están vacunados. O sea, entonces, la vacunación no es un tema en este momento. A mí, en todo caso, lo que sí quedaría como una duda es el detalle acerca de la condición en que se encuentran los colegios. Y si realmente los colegios tienen las condiciones para que ellos puedan seguir dando las clases a distancia, que esa es otra cosa. Porque algunos necesitarán el uso de la plataforma, otros necesitarán computadora, otros necesitarán el Wi-Fi. O sea, hay que ver eso porque en muchas escuelas particulares sí se está haciendo. El docente va al colegio, pero el colegio le suministra toda la infraestructura para que pueda brindar las clases desde las aulas, aun cuando sean clases a distancia. Ahora, ¿en el sector oficial está pasando lo mismo o no? Esa es la gran duda que hay. Sí, bueno, efectivamente el Meduca, si lo que se pretende es un retorno semipresencial, lo que implica que irían un número de estudiantes a las aulas y otro seguiría virtualmente con la misma clase, con el mismo salón de clase, el mismo profesor, pues el Meduca tiene que haber tomado las previsiones del caso. Espero yo, no conozco los detalles. Pero lo cierto es que ya se anunció el retorno gradual a clases y eso es una buena noticia. Panamá es el país que más alejado ha tenido a sus estudiantes de las clases en pandemia. Y yo no entiendo por qué ese retorno gradual es solamente de los docentes. Ya debiésemos haber abierto las clases. Docentes, administrativos. Ya debiésemos haber reabierto las escuelas. Personal de apoyo inicialmente. Ya debiésemos... claro, ¿se van a presentar casos? Sí se van a presentar casos, sí, pero claro. todo el mundo se está presentando casos. Entonces, abres la escuela, después la cierras. Abres la escuela, después la cierras. La cierras por 15 días y vuelves y la abres. Para evitar tener en el ocio a los estudiantes en sus casas. Ya es mucho tiempo. Estamos perdiendo oportunidades. Ayer una especialista en este tema de educación me decía que sacando números y cálculos, quizás demoremos unos 10 años en alcanzar lo que teníamos antes de la pandemia en educación, en el caso panameño, porque el resto del mundo se está moviendo. El resto del mundo viaja a un ritmo diferente de Panamá y Panamá piensa que el mundo se va a adaptar al ritmo que Panamá quiere que siga. No, eso no y funciona así. Nuestros estudiantes están siendo perjudicados. Eso no funciona así y lo vamos a ver durante los próximos 10 años. Esa desventaja competitiva que tienen nuestros estudiantes frente a los de otros países donde sí están retomando o han retomado ya la asistencia a los colegios. Imagínate, Atenógenes, ponte a pensar en un niño que estaba en kinder cuando inició la pandemia. Imagínate. Ese niño ya debería ir la cosa empezó en... O sea, si él estaba en kinder al comenzar la pandemia, va a entrar en segundo grado, porque toda su kinder y su primer grado lo perdió. Lo hizo por virtualmente Zoom. En el mejor de los casos. Lo hizo por Zoom. O sea, él entra a segundo grado. Ese atraso, créame, que no se puede recuperar. No es lo mismo la educación a distancia que la educación presencial, por diferentes factores. No es solamente el conocimiento, es la interacción que el niño necesita. Y eso por hablarte de los que están entrando. ¿Qué pasa con los que se están graduando? Sí. Estudiantes que estaban en cuarto año cuando comenzó la pandemia, pasaron su quinto y su sexto año virtualmente a distancia, virtual.
es un problema gravísimo. Y va a entrar a la universidad con todo el arrastre de los inconvenientes que está teniendo. Así es. Y eso se va a notar en los exámenes de admisión de las universidades. No digamos de las nacionales, que ya se notó el año pasado. pasado. La Universidad Nacional ha tenido que bajar el estándar mínimo, pero cuando esos estudiantes traten de aplicar, por ejemplo, que hay estudiantes con mucho talento y con mucha dedicación y que se esfuerzan, investigan, porque las herramientas de conocimiento hoy están a la vuelta de un clic. Cuando traten de ingresar a universidades que exigen exámenes de admisión estrictos, van a sufrir porque no es solamente el conocimiento, hay cosas que los profesores que sí tienen la vocación y que sí tienen la preparación le aclaran a los estudiantes, por eso se llaman docentes, porque hacen docencia, ¿no? Entonces, y esa es la manera en que nos hemos educado todos. No, sobre todo con un profesor tutor, ¿no? Profesor tutor que te acompaña durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esos son los exámenes para entrar a la universidad local. O sea, en el caso de la Universidad Nacional de Panamá, las universidades privadas, la Universidad Tecnológica, requieren un examen de admisión. Internacionalmente, si el estudiante quiere ir afuera, tiene entonces que aplicar por el SAT, que es un examen estandarizado. En donde, por cierto, también a nivel internacional, el SAT sufrió efectos, porque antes tú, para poder entrar a una universidad internacional, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, necesitabas un puntaje de 85. A nivel internacional hubo que bajar el estándar, producto también de las inconsistencias generadas por la pandemia que afectaron al resto del mundo. De 85 bajó a 75 para entonces poder tener la capacidad de ingresar a una universidad en el extranjero. Eso es a nivel mundial, pero 75, ese 75 de ese SAT internacional es quizás 2 o 3 veces más alto que el puntaje que requerimos para entrar a nuestras universidades en Panamá. Además de la aplicación y la forma en que se aplica ese examen, que es totalmente distinta al que podemos utilizar acá para aplicar a las universidades locales. Entonces, todo eso tiene un impacto hacia los que están terminando como hacia los que están entrando, fuera de la falta de interacción que han tenido los estudiantes por tantos meses. Inaceptable que todavía estemos peleando para que los docentes regresen a las escuelas y no estamos peleando para que los estudiantes regresen a las escuelas. Es la verdad. Eso es. Y ahí queda el señalamiento directo a los grupos de gremios de docentes o los dirigentes, pues por lo menos, los dirigentes de esos gremios que se han opuesto con vehemencia al retorno a clase. Ya cada vez se quedan con menos argumentos, pero insisten en que no están preparados, y no han dejado de cobrar ni un solo centavo. No. Ni tampoco han tenido reducción de salario, como pasó en las escuelas particulares. Ni un solo centavo durante todo este tiempo que llevamos en pandemia. Bueno, oye, y otro tema que ayer saltó es nuevamente el tema de la justicia comunitaria de paz. Así vi que el Colegio de Abogados demandó la ley. Sí, y sí es cierto, la justicia comunitaria de paz tiene muchos cuestionamientos en este momento, que llegó supuestamente para lograr un cambio ante la llamada figura de los corregidores, ¿recuerdas? Claro, si es que en el Pacto de Estado por la Justicia en el año 2005 se dejó establecido que esa justicia comunitaria de paz debía estar adscrita al órgano judicial, pero esa parte se omitió en la ley y se mantuvo el vínculo político con los alcaldes. Y ahí está la consecuencia. Entonces ahí están las consecuencias. Quizás mucha gente no lo ve así, pero mucha gente, y cuando te hablo de mucha gente me refiero a gente que quizás nos rodea a ti y a mí, Guido, pero la justicia de paz es la primera justicia que recibe el panameño. Claro que sí. Esa es la justicia que cuando tienes un problema con tu vecino, ¿a dónde tienes que ir? Antes había que ir a una corregiduría, ahora hay que ir donde un juez de paz. La figura no ha cambiado mucho, la figura cambió de nombre, pero no ha cambiado mucho en función de quién la nombra, y yo creo que esa era la clave a la hora de poder definir esto. Eso fue lo que definió el Pacto de Estado por la Justicia, que se hicieran concursos, que además fueran personas que tuvieran estudios de derecho. Exactamente. ¿No? Y no ha pasado. Que estuvieran estudiando derecho para que terminaran siendo abogados. Y por eso se pedía que estuvieran adscritos al órgano judicial, pero nada de eso se dio en la ley. Nada de eso se dio en la ley y la consecuencia la estamos viviendo hoy en día. Cuando en los retenes policiales aparece un juez de paz igual como aparecía antes un corregidor. El corregidor. Es la misma figura. En colusión con las autoridades de policía y con el alcalde del distrito respectivo. Cuando su labor como juez de paz era diametralmente opuesta.
Y entonces estamos viviendo, y dice el policía, aquí está el juez de paz que decide. El mismo policía dice que aquí está el juez de paz. No. Es que así no es. Así nunca debió ser. Ese no era el objetivo de tener eso. En todo caso, el juez de paz debía estar ahí para dirimir con el ciudadano acerca de si el retén era legal o no era legal. Esa era la discusión que había ahí. No que el juez de paz va para sancionar lo que dice la autoridad competente. No, error. Eso es lo que había antes. Eso es lo que se quería evitar. Pero ahora, debido a la política, porque al final del día se trata de política, que no quisieron ceder ese espacio político las personas involucradas dentro de este proceso, el juez de paz nuevamente termina siendo un corregidor con otro nombre. Y no termina dirimiendo la necesidad de definir. O sea, un juez de paz debiese definir en el lugar si el retén que está haciendo la policía es legal o no. No está a órdenes de la autoridad en ese punto para ver a quién mete preso o a quién sanciona. ¿A quién sanciona? Realmente no tiene ni pie ni cabeza, y por eso ojalá vamos a ver qué va a pasar con esa demanda que se presentó. Bueno, oye, y en otro tema, hablando de incentivos a vacunarse, la Federación Panameña de Fútbol sacó a la venta los boletos para el partido de las eliminatorias rumbo a Qatar, que se va a realizar el 12 de septiembre en el estadio Rommel Fernández, y solamente pueden ingresar al estadio las personas vacunadas. Está bien, yo pienso que sí. Ese es uno de los incentivos positivos, Exacto. que no es discriminatorio, es una norma de bioseguridad. Se quiere, la FEPAFUT aspira a que haya por lo menos un 50% de aforo, y para eso, en coordinación con las autoridades del MINSA, se requiere que ese 50% de aforo sean personas que estén vacunadas, es decir, que se guarda distanciamiento y a la vez las personas están vacunadas, de manera que para evitar pues que haya una propagación del virus entre las personas que asistan al estadio. Es que de la única forma en que va a poder controlarse esto, Guido, es creando ese tipo de incentivos. ¿Quieres ir al juego? Que todo el mundo esté vacunado. Ahí no entramos en discusión con nadie. Esto no es un tema de obligar a la gente a vacunarse, ni mucho menos, pero ya hay un montón de gente vacunada, así que los que ya tienen las 2 dosis van a poder ir a su juego. A este juego y a todos los juegos. Yo creo que eso debiese ser así. El que compre su entrada y no esté vacunado, pues se arriesga a que no lo dejen entrar. Y entonces ya me imagino la quejadera pues de la gente en ese momento. Pero con tiempo de antelación se ha avisado. La entrada al estadio Rommel Fernández se garantizará solo para las personas que estén vacunadas, muestren su código QR de la vacunación. Está al alcance de todos por medio de la tecnología que ha desarrollado la Autoridad de Innovación Gubernamental, que también hay que decirlo, se ha lucido durante esta pandemia en toda la implementación de apps y demás cuestiones. Así que usted tenga su código QR ahí capturado en imagen, que sea el suyo, no vaya a copiarse el de otro, que sea el juega vivo, ¿no? Típico. Pero yo... Porque si usted trata de jugar vivo y le demuestran que no es el suyo, pues se va a ganar es un poco difícil. Pero es que está la foto. Sí, exactamente. Uno pudiese copiarse, pero ¿qué va? Cuando lo pasas, ahí se va a ver tu foto. Así es. En la entrada, los funcionarios del MINSA van a tener también el lector de código. Sí, exactamente. Entonces, un poco difícil. Usted no trate de jugar vivo porque le puede salir el tiro por la culata. Y puede terminar siendo afectado dentro de todo lo que está ocurriendo. Y si le tienen un juez de paz ahí a los infractores, imagínate. Multa encima. Realmente este tema de la justicia de paz sí ha decepcionado a todos los que teníamos algo de esperanza en que las cosas cambiaran, en que ya no un corregidor estuviese decidiendo la suerte. Hasta un corregidor metía preso a una persona hasta por año y medio, más o menos, ¿no? Creo que era 18 meses lo máximo que podía hacerlo. Y muchas veces por la mala impresión que podías darle al corregidor, porque así era la justicia esa primaria. Ahí te agarraban infragante y llegaba ahí, y ahí venía la disputa esa de que sí, pero el que roba la iguana sí lo metes preso y al que roba millones no. Pero era porque esa justicia primaria actuaba de forma inmisericordia con el que roba la iguana. Pero resulta que la justicia muchas veces sin cumplir el debido proceso. No, y sí, porque lo disponía, pero es que ahora la justicia está haciendo lo mismo. Entonces, ese es el sinsabor que queda entre la comunidad a la hora de pensar en la justicia. No es en la gran justicia. Lo de la Corte lo vemos a un nivel, pero allá abajo es la justicia de paz la que realmente promueve las grandes diferencias que hay en el trato del panameño común versus
el que sí tiene los recursos para poder tener una mejor justicia. Y lo estamos viendo ahora con el caso Martinelli. Así es. Bueno, terminamos. Se nos acabó el tiempo. A los que siguen en Telemetro Radio ya viene el brunch y en RPC Televisión, conéctense con la estrella. Hasta mañana. Hasta mañana.